en lo que ha significado una situación de aparente injerencia por parte de Estados Unidos. Incluso las palabras de Andrés Manuel López Obrador han sido que ya no es tiempo de que se arrodillen los presidentes, haciendo una clara alusión a los países extranjeros que tuvieron poder dentro del territorio mexicano. Obviamente no ha dado un nombre en específico ni ha dicho el país en cuestión, pero para muchos es bastante obvio la imagen de qué país es en el que se está hablando. Dicho sea de paso, se ha generado una tensión tan, por así decirlo, complicada, que incluso ha tenido que ir en contra de lo que ha dicho la directora de la propia DEA. Así es, aparentemente, a la hora de querer colgarse la medalla de buen comportamiento o de buena acción del día, según dice la propia administración mexicana, Estados Unidos intentó demostrar que ha sido bajo su autoría esta detención. Sin embargo, desde México dicen que esto no es para nada cierto. Entonces tendríamos dos argumentos en los cuales no se entiende por qué alguna de estas partes terminaría mintiendo. Lo único cierto es que nuevamente se genera una suerte de desafío por parte de México a la postura o a la forma en la que trabaja la administración de Joe Biden. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Una noticia que debería ser más que bienvenida cuando hablamos de la detención de una persona peligrosa ha terminado generando una postura bastante contundente por parte de México, que es importante hablarla en este momento de crisis geopolítica mundial. En este caso, según dicen, México vive un momento de autonomía que ha superado al tiempo en el que los presidentes se arrodillaban ante mandatos del extranjero. Estas han sido las palabras literales del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en el cual evidentemente se hace alusión a cierto país del norte, sin embargo no dice nada al respecto o no dice cuál es este país. Dicho sea de paso, esto lo ha dicho en torno a la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Según dice el propio AMLO, luego de que el sujeto originario de Sinaloa fuera capturado el 15 de este mes, del 15 de julio, el mandatario mexicano descartó que una orden de aprehensión haya sido ejecutada en atención a una solicitud hecha, por ejemplo, por la administración de Joe Biden, como se ha empezado a decir primero en los medios e incluso en territorio norteamericano. Curiosamente, algunos ya decían que esto se generó precisamente cuando el propio Andrés Manuel López Obrador se reunió con Joe Biden en la Casa Blanca por esas fechas. De hecho, según dice AMLO, ellos son un gobierno independiente, autónomo y que actúa en conformidad con su constitución y también con sus propias leyes. Ya no es el tiempo en el que se arrodillan los presidentes. Esto lo declaró durante la conferencia matutina de este 18 de julio. Según sus palabras, se utilizan calificativos bastante contundentes. Él dice que los presidentes llegaron a ser peleles, empleados, incluso hasta los contrataban cuando terminaban para que trabajen en las empresas, en los gobiernos, que básicamente eran un comité al servicio de los grupos creados, pero ahora no. Obviamente estas afirmaciones calan duro en la relación entre Estados Unidos y México, tomando en cuenta que hasta cierto punto en la Casa Blanca se estuvo calculando imponerle hasta sanciones a la administración de Andrés Manuel López Obrador por supuestamente ir o ayudar a Rusia a estar espiando a Estados Unidos desde territorio mexicano. Una situación que obviamente no llegó a mayores, pero que hubiese desencadenado en una tensión muy grande y que para algunos de hecho hubiese demostrado que la situación de división no se genera solamente en territorio de Europa, en territorio de la Unión Europea, sino también aquí en América Latina. En un segundo punto igual de importante y que tiene que ver obviamente con este hecho, se frena la extradición incluso del narcotraficante Rafael Caro Quintero de México a Estados Unidos. Claro, tenemos en cuenta entonces que primero Andrés Manuel López Obrador dice que esta discusión que se está generando no es porque están trabajando al servicio de un tercer país, en este caso de Estados Unidos, porque incluso se habla de la Casa Blanca, pero ahora se ha negado el tema de la extradición de este narcotraficante a territorio norteamericano. En este punto es importante entender algo: no se hace con un cálculo geopolítico o con una intención de demostrar esta ruptura o esta poca coordinación que existió entre la administración mexicana y la norteamericana, sino más bien por una propia solicitud, en este caso porque se ha generado una acción de amparo en el penal de Jalisco, que ha sido presentada por
por la familia precisamente de este narcotraficante, lo cual ha hecho que el juez obligue a que la situación en torno a la extradición cumpla todo el debido proceso como debería ser. Aparentemente sí que existía una suerte de aceleramiento en la extradición, mientras que se deberían cumplir con todos los supuestos. Esto, sin embargo, puede llegar a mantener o a enviar el mensaje diferente o distorsionado con respecto a la relación entre Estados Unidos y México, porque incluso en algunos medios ya se está hablando de que por un narcotraficante se estaban peleando ambas administraciones y que México lo estaba protegiendo en carácter de su ciudadanía, cuando la situación es muy diferente a lo que se empieza a afirmar en algunos medios de Occidente. Curiosamente, lo que no es diferente es que sí que existe una división marcada, y ya no solamente entre la administración de Andrés Manuel López Obrador con la administración de Joe Biden, sino incluso hasta con la DEA. Y es que el propio AMLO ha terminado desmintiendo a la jefa de la DEA, ya que la agencia no tuvo ningún tipo de injerencia en la detención de Caro Quintero. Y es que el presidente mexicano ha tenido que salir al frente a decir que en realidad ellos no tienen nada que ver. Ahora, ¿por qué necesita decir esto? Lo que sucede es que la directora de la DEA, Ann Milgram, había afirmado en un comunicado de prensa que la dependencia sí que había participado en un operativo y que precisamente el resultado de la actuación en ese operativo es que se terminó capturando a este narcotraficante. Ahora, en esta situación, ya muchos empiezan a preguntar por qué mentiría la jefa de la DEA. Según dice Andrés Manuel López Obrador, fue una acción para detener a Caro Quintero, que la Marina actuó en apoyo con la Fiscalía para hacer valer ejecutando una orden de aprehensión. Desde luego que, según dice, esto se implicó en un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas humanas. Es un trabajo que se llevó a cabo en la Fiscalía con apoyo de la Secretaría de la Marina. En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa en esto, es decir, que no tiene nada que ver. Ahora, nuevamente, muchos empiezan a preguntar por qué siempre se da esta suerte de desinformación, a pesar de que estamos hablando de dos países incluso que geográficamente están ahí, o sea, obviamente, tienen una frontera en común y todo. Ante este escenario, ¿qué opinas tú? ¿Por qué se siguen generando este tipo de discusiones que, aunque no llegan a ninguna parte, como muchos obviamente también lo entendemos, demuestran que no existe del todo una conexión o alguna buena integración entre estos dos países, sobre todo en un momento tan complicado de la geopolítica actual? Recordemos que las asignaturas pendientes, en este caso de la administración de Joe Biden, que son, y lo hemos comentado en anteriores videos, África, Oriente Medio y Asia, son las que han generado mucho más esfuerzos por parte de Biden. Sin embargo, en América Latina no hemos visto un tipo de presión, y de repente esto es lo que le estaría pasando factura a la administración norteamericana. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.